Imagínate, si tú piensas que eres rencoroso, odioso, pues Edouard Manet entró a la competencia. Hubo una época en la que no soportaba a Claude Monet nada más porque los llegaron a confundir por los apellidos. Pero bueno, eso es chismecito histórico. Buenos días, tardes, noches, desde donde sea que me estés escuchando y bienvenido a otro jueves más hablando de arte. Y qué mejor que dedicarle el episodio entero a dos grandes del arte moderno que son Manet y Monet. Más de uno se ha llegado a confundir con los nombres de estos pintores y hasta con las obras. Así que hoy me hice el propósito de compartirte algunos tips para diferenciarlos, diferenciar sus obras, diferenciarlos a ellos en cuestión de estilo, de temática. Y bueno, la verdad es que es más fácil de lo que piensas. Así que vamos empezando por hablar de Edouard Manet, que es el pintor que sin querer inspiró a toda una generación de jóvenes artistas y además rebeldes. Nace en una familia acomodada de París en 1832. Y la verdad es que al principio no se iba a dedicar al arte. Trató de entrar a la marina, pero pues no lo logró. Así que entró a la marina mercante y estuvo ahí como un año. Y al regresar, teniendo 17 añitos nada más, entra como aprendiz al estudio de Thomas Couture, un artista de género histórico que ya estaba muy establecido en la escena del arte francés. Pero bueno, Manet tenía sus propios sueños y qué bueno aparte que no lo aceptaron en la marina, la verdad. Porque como que imagínense, el marino Edouard Manet y nos hubiera dejado un gran vacío en la historia del arte. Pero bueno, teniendo 24 años en 1856, o sea, después de 7 años de que entró al estudio de Couture, deja el estudio y bueno, para ese momento él ya era un artista independiente, tenía su propio estudio. Y yo sé que seguramente para este punto cero se te hace interesante a lo mejor que te platique como estos detalles de la vida de Manet, pero siento que es importantísimo que tengamos en cuenta la edad que tenía el artista, porque, o sea, 7 años después de que ya se haya independizado y todo lo que tú quieras, a los 31 años Manet va a crear dos de las obras que van a cambiar, el rumbo de la historia del arte. Pero antes de que lleguemos como a ese punto, déjame que te cuente uno de los chismes más fuertes de Manet. Esto sí ya es chismecito histórico y artístico. Porque de verdad, amistad, agarra pues tu drinkcito de preferencia, siéntate porque no te imaginas lo que estoy a punto de decirte. Mira, ¿recuerdas que al inicio te comenté que Manet nació en una familia de dinero? Bueno, su papá muere en 1858 cuando él tenía ya unos 26 años aproximadamente y con la herencia que le deja, pues Manet se permite ya vivir de manera cómoda, enfocarse en su carrera de artista sin sufrirla, sin pasar hambre ni nada, ¿no? Entonces, hasta ahí todo muy bien. Chilo, padre, Manet estaba invirtiendo su dinero pues en lo que a él le gustaba, en lo que le apasionaba, estaba haciendo su vida, todo bien, ¿no? Entonces pasan 5 años después de que muere su papá y ya en 1863, que justo es el año en el que pinta El almuerzo sobre la hierba y Olimpia, Manet se casa con su maestra de piano. Ella era mayor que él, era holandesa y aparte de todo pues ya tenía un hijo, ¿no? No se sabía quién era el padre y aunque había una posibilidad de que Manet fuera el papá de ese niño, la cosa se empieza a poner muy, muy, muy turbia cuando te das cuenta que el otro posible padre de ese niño pues era el mismísimo papá de Manet. O sea, ese niño o era hijo del artista o era su hermano. Manet y su papá, o sea, hasta me trabé porque de verdad es algo que siempre me vuela la cabeza. El hecho, o sea, de que Manet y su papá compartieron novia. O sea, de verdad que si no estabas sentado y casi te desmayas porque es algo que nunca, nunca te hubieras imaginado de Manet, es que de verdad como que nunca te lo imaginas, como que las obras de Manet y Manet lo hacen ver tan seriecito con un porte así como muy académico y luego de la nada, ¡boom! Novio, no, ni novio, esposo de la novia, amante, no me acuerdo qué era de su papá, y aparte con la posibilidad de que o el niño era su hijo o su hermano. Yo te lo advertí, amistad, el chisme está fuerte, está potente, pero bueno, este niño de hecho llegó a salir en algunas obras de Manet, y ya iba a decir Monet Pen, o sea, uno se confunde, es que se le va la letra. Pero bueno,
ya que andamos en eso, ahora sí hay que hablar ya pues de las obras del artista, ¿no? O sea, Manet nunca se consideró un impresionista, pero sí inspiró a muchos de ellos. Em, a él lo que realmente le gustaba era el arte del pasado, ¿no? En especial como los grandes maestros del arte español, pero sus obras, a pesar de la técnica, pues eran demasiado modernas, ¿no? Para el público. Por ejemplo, el almuerzo sobre la hierba que fue exhibido, perdón, en el Salón de los Rechazados de 1863. Es que me quedé con la cosa del Salón de París. Pero bueno, no, el Salón de los Rechazados de 1863. Pues fue todo un escándalo porque pues en ella vemos a hombres que traen vestimenta contemporánea, ¿no? O sea, no estamos hablando de una obra de género histórico, ¿no? Estamos viendo hombres contemporáneos de la plena mitad del siglo XIX, de los 1860, y junto con ellos está una mujer desnuda, ¿no? Entonces, eso pues era impensable para la gente de aquel tiempo, ¿no? Para la sociedad de aquel tiempo. Y lo mismo sucede, ¿no? Con Olimpia, que fue súper criticada pues por ser un desnudo, y es que pues Manet no estaba pintando a una diosa, ¿no? Que hubiera sido completa y totalmente diferente si Manet, por ejemplo, hubiera pintado el nacimiento de Venus como lo hicieron Bouguereau, como lo hizo Cabanel. Él aquí, o sea, estaba pintando pues a una prostituta común. Entonces, eso era lo escandaloso de la obra, no tanto que la técnica, que por ejemplo para Monet, para Renoir, para Sisley, pues lo que más les criticaban eran las técnicas, y sobre todo porque se iban mucho por el paisaje, y hay que recordar que las academias de arte, sobre todo la Academia Francesa y el Salón de París, pues veían a los paisajes como un género menor, ¿no? El género top allá en la jerarquía de lo que era arte exquisito para ellos, pues era el género histórico, ¿no? Entonces, pues de verdad que Manet pues sí deja sorprendidísimos pues a todos con esas obras que pues eran obras con temáticas tan contemporáneas, que era impensable para la sociedad. Entonces le rechazan las dos, ¿no? O sea, le rechazan el almuerzo sobre la hierba, rechazan Olimpia, y Manet, pues, o sea, fúrico, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que quiero que hagas es que vayas a Google, busques a Manet y quiero que observes sus obras. Si te fijas bien, sus lienzos pues siempre van a estar protagonizados por alguien, ¿no? El balcón de 1888, un bar en el Folies Bergeret, que es de 1882, Plum Brandy, que es de 1900, iba a decir, ven, ando bien confundida, 1877, almuerzo en el estudio, etcétera, ¿no? A Manet, ay, perdón, como que se me fue, me disocié. A Manet le fascinaba usar el color negro, ¿no? Algo en lo que, pues, tanto Monet como el resto de los impresionistas, pues, no les fascinaba, ¿no? No estaban tan de acuerdo con el color negro. De hecho, Monet lo evitaba a toda costa. Él prefería, si iba a hacer como sombras, detalles, ¿no? Que requirieran, pues ciertos elementos, ¿no? Que, por ejemplo, como les digo, las sombras que requerían el color, no que lo requirieran el color negro, pero en otras obras de otros artistas, por lo general vamos a ver esa tonalidad, pues de negro, o va a ser algún tipo de gris oscuro, algún tipo de como de marrón oscuro. Pero los impresionistas como tal, por ejemplo, Monet, Renoir, Degas, bueno, no, Degas no, Sisley, ellos no eran tan fans del color negro. Como les digo, Monet lo evitaba completamente. Él prefería, usar el azul o el morado, ¿no? Como para crear los contrastes de la luz, de la sombra, etcétera, ¿no? Y Manet, pues todo lo contrario. Él era un maestro en el uso del color negro. O sea, a él le fascinaba. Y por ejemplo, Monet, como les digo, que a él no le gustaba tanto este tono, vaya, pues es que para Monet el negro era como casi antinatural, ¿no? O sea, como que no reflejaba, la naturalidad de un paisaje o de un espacio, ¿no? Entonces, como los impresionistas eran más de paletas suaves, pues no se inclinaban tanto por este tono.
Pero Manet, pues como les digo, sí tenía toda una maestría en el uso del negro, que muy seguramente la adquirió cuando trabajaba de grabador, y es que casi siempre lo acompaña con tonos más claros, ¿no? Y más suaves, como para crear un contraste, pero igual también hay obras de Manet que no necesariamente está ese contraste con estos tonos tan suaves, ¿no? Em, pero igual, lo mismo, ese es, yo creo, el primer tip que yo te puedo dar como para que puedas notar la diferencia entre Manet y Monet, es eso, ¿no? O sea, Manet vas a ver muchísimo negro en sus obras y Monet pues no, realmente no lo vas a ver. Y aparte, bueno, eso de que pues Manet prefería pintar personas, Monet prefería los paisajes. Digo, igual Monet llegó a pintar personas, llegó a retratar en bastantes ocasiones a su esposa Camille. Entonces, no es que sea como hay un hecho completo ya de que Monet solamente pintaba paisajes y Manet solo pintaba personas, no. Ambos pintaron ambas temáticas, simplemente Manet pintaba más personas, más retratos, y Monet pintaba más paisajes que personas, ¿no? ¿Qué digo? Aún con estos tips, pues, no te confíes, todavía es muy probable que te puedas equivocar, que puedes llegar a confundirlo, sobre todo con las primeras obras de Monet, ¿no? Que son como muy al estilo de su colega, ¿no? Muy al estilo de Manet. Pero si pones atención, te vas a dar cuenta que durante esa época, que fue cuando Monet vivió entre París, Londres y Ámsterdam, sus obras son más que nada paisajes, ¿no? Que, pues, como el resto de su carrera, mientras que Manet siempre se inclinó más, pues, por las personas, ¿no? Que es lo que les digo, o sea, él siempre fue más de pintar a la gente, más de hacer retratos, que en sus composiciones hubieran figuras humanas, ¿no? Entonces, aparte de todo, como les digo, Manet, pues ahí sí, la técnica, bueno, no la técnica, lo que va a delatar, por ejemplo, un retrato de Manet a uno de Monet es que los de Manet siempre se van a ver como más españoles, ¿no? Los de Monet son muy afrancesados, emana como esa sensación de lo francés, ¿no? De lo francés de la Belle Époque, ese tipo, ese estilo. Mientras que Manet, pues tenemos que recordar, ¿no? Lo que habíamos dicho al principio, él admiraba muchísimo el arte español, en especial a Velázquez y al neerlandés Frans Hals. Y digo, igual seguro te cuestionas como por qué los académicos pues no querían a Manet, ¿no? Porque si estamos diciendo Manet admiraba a estos grandes y él, pues, o sea, realmente su técnica, pues, era bastante ad hoc a lo que la academia pedía, pues, porque lo odiaban, porque no le gusta, porque no lo querían, porque no les gustaba su trabajo. Y es que, eh, como ya habíamos dicho, con Manet el problema no era la técnica, sino la temática, ¿no? Que ya lo habíamos dicho, su temática era completa y totalmente urbana, era moderna, que es lo que pues ya habíamos comentado con Olimpia, con el almuerzo sobre la hierba. Y es que es como decía Manet, tienes que pertenecer a tu época y pintar lo que ves. Eso lo decía él, no me lo saqué así nomás de la manga. Viene en un libro sobre Manet. Igual en Instagram les voy a dejar las recomendaciones de esos libros. Pero bueno, entonces, pues ¿cómo le iban a pedir una obra de temática histórica si él lo que quería era pintar la vida moderna? Y justo pues en eso coinciden ambos, ¿no? Monet y Manet. Monet también pintaba la vida moderna, pero Monet se inclinaba más por los paisajes, ¿no? Que ya lo habíamos comentado. Y eso fue de siempre, porque a sus 19 años Monet decide inscribirse en un estudio independiente y poder aprender arte, ¿no? Que por cierto, ahí es donde conoce a Camille Pissarro. Pero bueno, lo del estudio independiente es algo con lo que su papá no estaba muy de acuerdo, porque él quería que su hijo estudiara pues en una academia de arte, ¿no? En algo mucho más formal. Pero pues a Monet no le fascinaba la idea, ¿no? Porque era cero fan del arte académico. Él quería pintar la naturaleza y bueno, ese amor realmente yo creo que nos queda muy claro porque él estaba 100% dedicado a su jardín. Pero bueno, para la mala suerte de Monet,
y de muchos artistas de la época, le toca irse al servicio militar, pero su familia lo saca con la condición pues de que estudie arte de manera formal. Entonces, pues en contra de su voluntad, entra al estudio de Charles Glare. Ahí conoce a Renoir y a Sisley, y bueno, ellos ahí empiezan a aventurarse, ¿no? Por los bosques y todo eso para pintar al aire libre, como lo habían hecho pues ya artistas antes que ellos, ¿no? Como Daubigny. Otra diferencia, ¿no? Entre él y Manet, porque Manet prefería pintar en su estudio. Manet era rebelde porque estaba inconforme con la academia y sus parámetros, porque él quería que su trabajo reflejara sus ideales, mientras que Monet pues era experimental, era innovador, estaba muy obsesionado con plasmar, perdón, el mundo a su alrededor. Entonces, justo, bueno, sí, justo porque pintaba al aire libre, pues sus pinceladas son cortas, son rápidas, un tanto caóticas. Las de Manet son mucho más definidas y las figuras pues tienden a ser más sólidas, ¿no? Pero bueno, ambos artistas son grandes pioneros del arte moderno y figuras importantísimas en la historia del arte. Y aunque al inicio pues sí tuvieron sus tropiezos, se convirtieron en grandes colegas. De hecho, hasta llegaron a ser amigos, se llegaron a pintar el uno al otro, o sea, se llegaron a retratar. Manet llegó a retratar a Monet y a su familia. Monet lo llegó a retratar, ¿no? A Manet haciendo lo que más amaba, ¿no? Pintar. Entonces, coincidieron, aprendieron el uno del otro, supieron crear un vínculo, ¿no? Al ser pues contemporáneos. Eso sí, Manet nunca expuso con los impresionistas, él jamás formó parte del grupo, los conocía, tomaba café con ellos, todo, pero jamás fue parte de las exposiciones impresionistas, pues porque Manet de alguna manera pues él seguía interesado pues en exhibir en el Salón de París, ¿no? Él seguía buscando como esa aprobación de la academia. Entonces pues por esa parte Manet pues nunca estuvo presente ahí con los impresionistas en ese sentido. Pero llegaron a ser tan amigos que se dice que Manet llegaba a prestarle dinero a Monet cuando la tenía difícil económicamente, perdón, porque bueno, a Monet, perdón, ven, es que uno se confunde con los nombres porque pues las letras, ¿no? Monet, su papá le deja con eso de que pues él pues no quería esta formación académica del arte y todo, y termina siendo impresionista. Pues su papá deja de darle dinero, perdón, y pues ahí Monet se las empieza a ver súper, súper mal, porque justo cuando su papá deja de apoyarlo, también se casa con Camille, ¿no? Su esposa. Muere su tía, que era la que realmente lo apoyaba en su carrera artística. Y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, por eso Monet también tenía cierto interés en el Salón de París, porque en el Salón de París, ahí era donde tú te dabas a conocer como artista, podías agarrar clientes, patrones y todo, ¿no? Entonces, pues a Monet sí le hacía falta ese dinero, y en las exhibiciones impresionistas, pues sí se las veía mal, mi amigo, ¿no? O sea, llegó a carecer. Después, obviamente, ya con el tiempo, conforme se fue haciendo más reconocido y todo, pues sí empezó a ganar su dinerito, le empezó a ir mejor económicamente. Pero en los tiempos en las que pues le iba mal, se dice que Manet le llegó a prestar dinero pues para apoyarlo, ¿no? Porque como les digo, Monet y Manet llegaron a crear ese vínculo, a pesar de que llegaron a tener su malentendido en su momento, porque pues a Manet lo felicitaron por un paisaje y él dijo, pues, o sea, este paisaje no es mío, o sea, lo que es mío es Olimpia, que está acá a un lado. Y pues no, resulta que que pues el paisaje era de Monet, y hasta se dice que Manet llegó a pensar que Monet se había puesto Monet a propósito para que lo confundieran y se quería colgar de Manet y no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, todos esos malentendidos, perdón, se olvidan con el hecho de que
pues Manet le prestaba dinero a Monet, ¿no? Qué buen amigo, la verdad. Pero bueno, amistad, ahora que ya tienes varios tips para ya no confundir a Monet y Manet, y si ignoras el hecho de que llegué a mezclar los nombres como 3 veces en todo el podcast, em, ¿crees que puedas escoger a uno de los dos? O sea, ¿crees que de verdad puedas decir, uy, yo creo que me quedo con Manet, creo que me quedo con Monet? Cuéntamelo allá en Instagram, quién de los dos es tu favorito, y no olvides que tenemos otro chismecito artístico pendiente para el siguiente jueves. Bye bye, amistad.